Bueno, habíamos comenzado con el apunte de desigualdades. Aquí hay algunas propiedades que ya habíamos visto en el apunte anterior. Específicamente habíamos visto cómo resolver una desigualdad, una inecuación, que es cuando aparece, por ejemplo, aquí hay un ejercicio en el ejemplo 3, donde se especifica cómo resolver cuando aparece una inecuación con dos símbolos. De acuerdo a lo que fundamentalmente se debe hacer es resolver primero esta parte y esa solución intersectarla con la solución de la segunda parte. ¿De acuerdo? Ahí aparece hecho el desarrollo. Aquí hay un ejemplo. A ver, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que esto es un número real, por ejemplo, el típico ejercicio es determinar cuándo esto pertenece a las reales. Ustedes saben que las raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, solamente tienen sentido en los reales, o sea, existen en los reales cuando el argumento es un número que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, en el fondo, para responder esa pregunta, tenemos que resolver la inecuación 5x menos 3 mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuando 5x menos 3 es mayor o igual que 0? A ver, voy a sacar mi lapicito. ¿Para qué valores de x? 5x menos 3. O sea, lo que lo estaba diciendo recién. Cada vez que uno tenga una raíz de índice par, el argumento de esa raíz, para que esto pertenezca a los reales, tiene que ser mayor o igual que 0. De forma tal de que esto pertenezca a los números reales, porque de lo contrario sería un número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, ¿para qué valores de x? Este ejemplo, raíz cuadrada de 5x menos 3 pertenece a los reales. Lo que tenemos que resolver es la inecuación 5x menos 3 mayor o igual que 0. O sea, nos queda x mayor o igual que 3 quintos. Y por lo tanto, tendríamos menos infinito más infinito el 3 quintos. Dice x, acuérdense que se lee a partir de la incógnita, x mayor o igual que 3 quintos. Entonces sería de 3 quintos hacia adelante, considerando el 3 quintos. Por lo tanto, la solución va a ser el intervalo cerrado en 3 quintos, abierto en más infinito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esos serían los valores de x, tales que hacen que 5x menos 3 sea mayor o igual que 0, y por lo tanto esta expresión pertenezca a los reales. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Ahora, desigualdades que no son lineales, por ejemplo. Bueno, aquí aparecen los recuerdos de ciertas fórmulas que ustedes deben conocer, por lo tanto les pido que las repasen. ¿Ya? A ver, hay ejercicios que se pueden resolver usando casos, por ejemplo, cuando vemos inecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, si tenemos esta expresión que aparece acá, vamos a resolver la inecuación, voy a anotarlas acá, 2x cuadrado menos x menor que 3, vamos a ver otra más, para poder explicárselas. X menos 1 por x 2x más 1 por x menos 3 mayor o igual que 0. Ya, con esto tenemos. A ver, alguna más por acá abajo. Y podemos hacer esa racional, x menos 2 por x más 2 por x menos 5. Ya, y con esto tenemos de sobra para la clase de hoy día. Nos vamos a lanzar a la pizarra. A ver, déjenme echar un vistazo general en realidad al apunte para que ustedes puedan. Ya, esto lo vamos a trabajar. Esto está listo y aquí hay unos problemas de aplicación con palabras. Y eso sería el apunte de desigualdades. ¿Ya? Nos vamos a focalizar en la pizarra para irnos rápidamente. Ya, entonces, ya vimos cómo resolver inecuaciones de primer grado. Entonces ahora nos vamos a focalizar de grado superior, por ejemplo. Uy.
Inecuaciones de grado mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, para resolver, por ejemplo, una inecuación de grado mayor o igual que 2, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, esta que está acá. Si ustedes se fijan, esta expresión que aparece acá es una expresión donde aparece x al cuadrado, por lo tanto, esta es una inecuación de grado 2. Entonces, para hacer esto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es dejar un 0 a un lado, siempre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos que, en el fondo, nuestra inecuación, siempre hay que dejar un 0 ahí, ojo con eso, a un lado, a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Primer paso. Después de eso, uno tiene que factorizar al máximo lo que dejó al otro lado del 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, tenemos que recordarnos cómo factorizamos una expresión de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que acordarnos, por acá al ladito, que si tenemos la expresión de segundo grado ax cuadrado más bx más c, para factorizar esto nos queda a factor de x menos x1 por x menos x sub 2, ¿no es cierto? Donde el x sub 1 y el x sub 2 son las raíces de ax cuadrado, puse una a y un 0. Son las raíces de ax cuadrado más bx más c igual a 0, que sabemos que son x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, y esto partido por 2 veces a, ¿no es cierto? Y ahí acuérdense que se genera el x sub 1 y el x sub 2. ¿Ya? Esto es como un recuerdo. ¿Ok? Y si obviamente el delta acá adentro es b cuadrado menos 4ac, es un número que es menor que 0, no se puede factorizar, ¿cierto? Obviamente no se puede factorizar en los reales. Esto lo habíamos recordado ayer en la clase de ejercicio. Entonces, para ver si esto se puede factorizar, lo primero que vamos a hacer es identificar el a, lo que acompaña x cuadrado, el b, lo que acompaña x, el c igual a menos 3, ¿no es cierto? Entonces el delta va a ser igual a b cuadrado menos 4 por a y por c, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 1 menos 4 por... Y esto nos da 25, que efectivamente es mayor o igual que 0, por lo tanto, sí se puede, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo factorizamos? Para factorizarlo vamos a usar esto, o sea, vamos a encontrar las raíces de la ecuación de segundo grado y vamos a realizar la factorización, ¿ok? Bien, entonces, vamos a resolver 2x cuadrado menos x menos 3 igual a 0. Entonces x va a ser igual a menos b, obviamente considerando estos coeficientes, menos b más menos la raíz de b al cuadrado, que habíamos dicho ya que es 25, lo habíamos sacado acá, partido por 2 veces a, que sería 4. Y esto es igual a 1 más menos 5 partido por 4, de donde esto arroja un x sub 1, que va a ser igual a 1 más 5, que es 6 partido por 4, que nos quedaría 3 medios, y un x sub 2, que sería 1 menos 5 menos 4, partido por 4, nos queda menos 1. Por lo tanto, la factorización de esta expresión nos va a quedar a, que es 2, por x menos x sub 1, que es 3 medios, por x menos x sub 2, que sería x menos menos 1, o sea, nos queda x más 1, y esto nos dice menor que 0. Por lo tanto, nuestra inecuación se transforma en esta expresión que está acá. Entonces, esta inecuación se puede resolver usando los casos, fundamentalmente, y hay una tablita que nos permite hacer exactamente lo mismo, corresponde al mismo análisis, pero de manera más esquemática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos usando los casos, solamente los voy a nombrar acá, digamos, ya, pero la vamos a hacer con la tablita que resume estos casos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el primer caso. El primer caso
es cuando, fíjense que aquí tenemos tres términos. El 2 sabemos que no contiene la incógnita, no contiene X, y sabemos que es un número real positivo, ¿no es cierto? Y como es un número real positivo, no tiene ningún aporte, porque como no aparece la X, no, ¿cómo se llama? No tiene ninguna influencia en el contexto del análisis de los signos de esta expresión, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que analizar, nos quedamos con el x menos 3 medios, con x más 1 menor que 0. ¿Para qué valores de x este producto es negativo? Entonces, primero tendríamos el primer caso, que x menos 3 medios fuese mayor que 0 y x más 1 fuese menor que 0, ¿cierto? Este positivo, este negativo. Al hacer el producto nos queda menor que 0. El siguiente caso es que x menos 3 medios sea menor que 0 y x más 1 sea mayor que 0, ¿no es cierto? O sea, que este sea negativo, este positivo. Y hay más casos, ¿no es cierto? Porque si este es positivo con este positivo, nos queda un resultado positivo. No nos interesa. Y si este es negativo y este es negativo, nos da un resultado, el producto nos da negativo, por lo tanto tampoco nos interesa. Solamente nombre los casos. Entonces, si uno lo trabajara así por caso, resuelve esta y la intersecta. Cuando es un y, siempre es intersección. ¿De acuerdo? De la misma manera, en el caso 2, resuelve esta e intersecta los dos y le da la solución del caso 2. ¿Cómo los valores de x podrían estar en esta situación o en esta situación? La solución final sería, en este caso, la solución del caso 1, unión, la solución del caso 2. ¿Por qué unión? Porque el x podría estar en este rango o podríamos tener este otro caso. O sea, podríamos tener el caso 1 o el caso 2. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora, si lo queremos hacer con la tabla, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Voy a borrar acá. Borramos acá. Entonces, ahora vamos a hacer una tabla que resume la situación de los casos. Entonces, lo primero que hacemos, bueno, nosotros teníamos recién, la borré, 2 por x menos 3 medios, por x más 1 menor que 0, ¿cierto? Esta es la que estamos resolviendo, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, en la tabla ponemos los puntos primero, ponemos el menos infinito, siempre el menos infinito, el más infinito, y los puntos que vamos a llamar críticos en este contexto, que son los puntos donde cada uno de los factores se hace 0, ¿de acuerdo? Donde se hace 0 este en 3 medios, y donde se hace 0 este en menos 1. Y uno los tiene que escribir siempre en orden de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces ponemos hacia abajo los factores. El 2 no aporta signo, pero a mí me gusta escribirlo igual porque a veces uno se lo olvida y a veces ese factor puede ser un número negativo y cambia todo. Entonces vamos a poner el 2. El 2 es positivo siempre, no contiene la incógnita, no contiene X, por lo tanto el 2 toda la vida y siempre va a ser un número positivo, independiente en qué región estemos analizando. Después ponemos el factor x menos 3 medios y el factor x más 1. Ya, ¿qué punto crítico arrojó este factor? Donde sí aparece la incógnita, el 3 medios. ¿Qué punto crítico arrojó el x más 1? El menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Uno dice, bueno, entre menos infinito y menos 1, siempre deben hacer el análisis acá, porque de alguna manera los estudiantes se acostumbran, porque la mayoría de los ejercicios uno parte con signo menos acá. Entonces dicen, ¿para qué voy a hacer análisis? Voy a estar calculando cosas. Y siempre partimos con menos. No, estimados. No siempre parte con menos. Va a depender de la estructura de este factor. ¿Está claro? Por lo tanto, siempre evalúen en esta columna primero. Entonces uno toma un número entre menos infinito y menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Lo reemplazamos aquí en el x. No nos importa de manera explícita cuál es el valor que nos da, sino que nos interesa el signo que arroja. Entonces tomamos menos 2, menos 3 medios, menos 2 menos 3 medios nos da algo negativo. ¿De acuerdo? El mismo menos 2, para no pensar en otro valor, menos 2 más 1,
nos da algo negativo, ¿de acuerdo? Después, este signo lo mantenemos acá al punto, ¿por qué? Porque en el punto 3/2 esta expresión cambia de signo, ¿de acuerdo? De negativo pasa a positivo. Y después, este menos lo mantenemos hasta el puntito y aquí cambia de signo. De negativo pasa a positivo. Más por menos, menos por menos, nos da más. Más por menos, menos, y menos por más, nos da menos. Más por más, y más por más. Entonces, ¿qué intervalo nos interesa a nosotros? Siempre tomen los intervalos con los a ver, un segundo. Ya, entonces, como les dije recién, nos interesa para qué valores de x esta expresión es positiva. Entonces, nos interesa esta región, los x que están en esta región, o sea, entre menos infinito y menos 1, abierto, unión, los x que viven en esta otra región, que sería de 3/2 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Siempre escríbanlo, como les dije recién, abierto. ¿Por qué? Porque los puntos, los extremos, los vamos a analizar aparte. Entonces uno dice, bueno, el menos infinito y más infinito siempre son abiertos. Entonces tomamos el punto, si x vale menos 1, y vamos a nuestra inecuación, va a quedar 2 por menos 1 menos 3/2, menos 1 más 1, y la pregunta es, ¿esto es mayor que 0? Estamos reemplazando acá. Aquí nos queda 0 por algo, que es 0. 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, el menos 1 está muy bien que sea abierto, porque el menos 1 no pertenece a la solución, porque no satisface la inecuación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el 3/2? Hacemos lo mismo. Si x vale 3/2, nos va a quedar 2 por 3/2 menos 3/2 por 3/2 más 1. Mirando la expresión sin necesidad de calcular, aquí nos queda un 0. 0 es mayor que 0. Perdón, di vuelta la que despistada. Di vuelta el símbolo. Perdón. 0 es menor que 0. No. Esta expresión que también nos da 0 es menor que 0. No. Por lo tanto nos satisfacen. Luego está muy bien que estos puntitos quedan fuera. Por lo tanto, la solución de la inecuación son todos los valores de x que están en este intervalo o que están en este otro intervalo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ahora, vamos a hacer ejercicio número... Uy, me quedó raro eso. Como que se me partió la rayita que estaba haciendo. Va. Ya. Me he hecho coto. ¿No? Ya, ahí. Problema número 2. Por ejemplo, se hace exactamente el mismo análisis. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de este estilo, por ejemplo. De x menos 1, estoy cambiando de x menos 1 elevado a 1000, porque en realidad me puse a pensar que ustedes tienen los otros ejercicios resueltos, entonces es más interesante que les haga esto, porque en la guía de desigualdades tienen los otros resueltos. Supongamos que tengamos que resolver esta inecuación, ¿ya? Lo primero es hacer un poco de análisis respecto de los signos de cada una de las expresiones, ¿ya? Por ejemplo, ahí. Vamos a agregarle cosas acá. Elevado a 2. A ver, primero, ustedes ya se dieron cuenta que en el fondo lo que hacemos un análisis es qué pasa con los signos de cada uno de los factores, ¿de acuerdo? El primer paso es dejar un 0 a un lado. Eso siempre deben hacerlo, dejar un 0 a un lado. Desarrollar al máximo el otro lado, y después de eso factorizar al máximo la expresión que les quede. ¿De acuerdo? En este caso yo se lo estoy entregando factorizada al máximo.
Después de esto, analizar qué pasa con los signos. Fíjense, observen lo siguiente. Esta expresión que está acá, como es x menos 2 al cuadrado, siempre es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Siempre es positiva, por lo tanto no nos va a arrojar ningún signo. Lo único que tenemos que hacer después es analizar qué pasa en el punto 2, porque lo que vamos a hacer ahora no la vamos a utilizar en nuestro análisis, ¿ya? Porque sabemos que siempre es positiva. Entonces las expresiones que siempre sean positivas las vamos a dejar fuera del análisis. Vamos a analizar solamente los puntos donde se hace 0. El menos 5 no es siempre positivo. Es negativo siempre, así que lo vamos a dejar ahí. El x menos 1 al cubo, ¿estamos de acuerdo que es lo mismo que x menos 1 al cuadrado por x menos 1? ¿Sí, no es cierto? Esta expresión que está acá, el x más 3 elevado a 2020, como el exponente es par, esta expresión siempre es positiva. Siempre es mayor o igual, perdón, es mayor o igual que 0, pero tenemos que eliminar cuando es 0, porque estamos en el denominador. Como es siempre positiva, no la vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Sino que vamos a dejar guardado el punto crítico de esa expresión, ¿de acuerdo? Para analizar después qué pasa con él, ¿ok? Ya. Ahora, por lo tanto, nosotros, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta inecuación que analizar, ¿ya? Pero podemos seguir descartando algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto que está acá siempre es mayor que 0, salvo en el 1, que es donde vale 0, el punto crítico. Entonces estos valores los vamos a analizar al final, para ver si es que están o no están en la solución. Entonces, esto se va a reducir a 1 partido por menos 5 por x menos 1, mayor o igual que 0. ¿Se fijan cómo vamos reduciendo la inecuación que tenemos que resolver? Si esta inecuación nosotros la multiplicamos a ambos lados por menos 1, para eliminar ese que aparece ahí, o más fácil todavía, o sea, mejor todavía, multipliquemos esto por menos 5 a ambos lados. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros multiplicamos por una expresión que es negativa, este símbolo se da vuelta, ¿no es cierto? Tenemos que cambiarlo, invertirlo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Multiplicado por menos 5, esto va a ser igual a 1 partido por x menos 1, menor o igual que 0, ¿no es cierto? Porque menos 5 por esta fracción, se simplifica el menos 5 con el menos 5 y nos queda esto. Y menos 5 por 0 nos queda 0. Entonces, fíjense que nuestra tremenda inecuación se reduce a esta expresión, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos una fracción menor o igual que 0, cuando lo de arriba es, cuando 1 es mayor o igual que 0, en este caso, y x menos 1 es menor que 0, o cuando lo de arriba es negativo y lo de abajo es positivo. En nuestro caso, el 1 sabemos que es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Y no tiene la incógnita, no tiene x. Por lo tanto, como lo de arriba es positivo, necesariamente tenemos que analizar para qué valores de x el denominador es negativo. Entonces uno dice, bueno, tengo que analizar solamente esto, cuando el denominador es menor que 0. Y eso es cuando x es menor que 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos esto que está acá, nos va a quedar en el 1, x menor que 1. Entonces sería de aquí para acá. ¿De acuerdo? Incluyéndolo, no lo incluye. Entonces la solución del ejercicio, hasta ahora, sería de menos infinito hasta 1 sin incluir. Vamos a mirar ahora qué pasa con el extremo. Siempre cuando lleguen a una respuesta analicen qué pasa con el extremo. Si x vale 1, y volvemos a nuestra inecuación original, cuando teníamos todo factorizado al máximo, cuando x vale 1, 1 menos 1 nos queda en el denominador un 0. Por lo tanto, el 1 no puede pertenecer a la solución, por lo tanto está bien que lo hayamos escrito fuera.
Ah, pero recordemos que nosotros teníamos que analizar qué pasaba con esos puntitos que nosotros habíamos dejado guardados, porque en el fondo ignoramos los factores, pero no podemos ignorar los puntos críticos que arrojaban cada factor. Entonces, veamos qué pasa con el 2. En x igual a 2. ¿Es solución de esta inecuación? X igual a 2. A ver, el 2, si lo ponemos acá, nos queda 2 menos 2, 0. 0 partido por algo es 0. 0, ¿es mayor o igual que 0? Sí. Por lo tanto, el 2 tiene que estar dentro de las soluciones. Satisface la inecuación. ¿El 2 está acá? No. Entonces tenemos que agregarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si x vale 2, nos queda 0 partido por algo que es 0, y 0 satisface esta inecuación. ¿De acuerdo? Analizamos el otro punto, esto es súper importante, el menos 3. Y vamos al factor de donde sale el menos 3, acá abajo. Ponemos menos 3 más 3, nos queda 0 elevado a 2020, año complicado, que se vaya luego. 0 elevado a 2020 es 0. ¿Podemos dividir por 0? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, el menos 3 no tiene que estar en la solución. ¿De acuerdo? Entonces analizamos, ¿el menos 3 está en esta solución? Sí, ahí está. ¿Se fijan? Aquí está. Por lo tanto, lo que hay que hacer a esta respuesta entera, tenemos que quitarle así como notación de conjunto el punto menos 3. ¿Se fijan? Hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque el menos 3 no puede pertenecer a la solución. Y hasta ahora el menos 3 está aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces hay que quitarlo. ¿Qué pasa con el 1? Ya lo analizamos. X igual a 1 no está en la solución, por lo tanto hay que quitarla, pero ya está fuera. Así que no es necesario quitarla de nuevo. ¿Ok? Es por eso que esta es la solución de la inecuación original. ¿Se entendió? Si se fijan, haciendo un poquito de análisis, la inecuación se puede reducir a, en el fondo, a esta que es mucho más simple, pero sin dejar de lado, sin olvidar nunca jamás en la vida del mundo mundial, que si dejamos de trabajar con algunos factores, guardamos los puntos donde se hace 0 para poder hacer el análisis después si estos valores están o no están dentro de la solución. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ya, tercer ejercicio. Por ejemplo, si ahora tenemos una expresión de tipo fraccionaria, bueno, más sencilla que la anterior, por ejemplo, x más 5 multiplicado por 2x menos 1 por x más 4, por ejemplo. Y esto que está acá, menor que 0. ¿Ya? Entonces lo primero, ¿está factorizado al máximo la expresión? Sí, acuérdense, dejan un 0 a un lado, y todos los que le quedan al otro lado se desarrollan, sacan mínimo común denominador, o lo que haya que hacer al lado de acá. Y después que han hecho eso, ustedes sacan los puntos críticos. Aquí claramente este factor puede ser positivo o negativo, y este puede ser positivo o negativo, este también, porque no hay exponentes, por lo tanto no podríamos hacer el análisis que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, acuérdense, y esto ya está entregado factorizado al máximo, ¿ya? Entonces los puntos críticos van a ser donde cada uno de los factores se hace 0. Donde se hace 0 el x más 5, se hace 0 en el menos 5. Donde se hace 0 el 2x menos 1, se hace 0 en x igual a 1 medio. Donde se hace 0 el x más 4, se hace 0 en el menos 4. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a confeccionar nuestra tablita con esos puntos críticos. ¿Cuántos factores tenemos? 3 factores, ¿ya? Entonces, menos infinito, más infinito. Puntos críticos siempre se tienen que escribir de menor a mayor. Entonces sería el menos 5, bueno, el primero
un punto crítico, 2 puntos críticos, 3 puntos críticos. Menos 5, menos 4 y 1/2. ¿Ya? No tienen que agregar el 0 ni ninguna otra cosa, o sea, solamente los puntos críticos ponen acá y el menos infinito y más infinito, ¿ok? El primer factor es x más 5. Siguiente factor es 2x menos 1. Y el tercer factor es x más 4, ¿ok? ¿Qué punto crítico arroja este? Este punto crítico, ¿qué punto crítico arroja este? El 1/2 por acá. ¿Y qué punto crítico arroja este? El menos 4, ¿ok? Y evaluamos acá, vuelvo a repetir, siempre evalúen acá, ¿ok? Tomamos un número entre menos infinito y menos 5, el menos 6. Menos 6 más 5 nos da negativo. Miren, fíjense por qué les digo que tienen que evaluar, porque por ejemplo, si este factor hubiese sido menos 2x menos 1, ustedes cuando ponen x igual a menos 6, este factor les habría quedado positivo, más grande que menos 1, y esto habría sido algo positivo, y aquí hubiesen tenido que poner un positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre evalúen la primera columna. 2 por menos 6, perdón, sí, 2 por menos 6 da menos 12 menos 1 da negativo. Menos 6 más 4 nos da un número negativo. Mantenemos el signo hasta el punto y de ahí cambiamos. Mantenemos el signo hasta el punto, de ahí cambia, el signo está acá, de ahí cambia. ¿De por qué hasta de aquí y después cambia? Porque este término, el x más 4, voy a aprovechar el ejercicio para mostrarle gráficamente cuando hablamos, para que se entienda muy bien lo de la tabla, digamos. Voy a usar el factor, voy a continuar después con el ejercicio, solamente para que se entienda. Fíjense ustedes, si nosotros graficáramos el factor y igual a x más 4, es una recta, ¿cierto? Que tomamos valores de x, cuando x vale 0 y vale 4, cuando x vale menos 4, por ejemplo, y vale 0. Entonces sería el 0,4, 1, 2, 3, 4 aquí, y el menos 4, menos 4,0 aquí. ¿De acuerdo? Entonces esa recta, que en el fondo representa... Ay, que me quedó feo. Bonita. Esta recta que está acá, que en el fondo representa a este factor, si ustedes observan, para los valores de x, que están acá entre menos infinito y menos 4, la imagen está acá bajo el eje x, o sea, esta recta es negativa. ¿Se fijan? O sea, el i es negativo para los x que están entre menos infinito y menos 4. Sucede que en el punto menos 4 cambia, porque de aquí para acá la recta está sobre el eje x, o sea, es positiva. Entonces, nosotros lo que analizamos cuando ponemos el número menos 4 pensando en este factor, estamos analizando en qué momento cambia, y si fuera una recta para el otro lado, de menos infinito menos 4 es positiva, y después se convierte en negativa. Entonces, eso es lo que estamos analizando acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, y por eso nace esta tabla y por eso el análisis de los signos. Lo que estamos diciendo acá, que para los valores menores que 4, fíjense que es negativa. Y para los valores mayores, cuando x es mayor que menos 4, es positiva. ¿De acuerdo? Bueno, y eso para cada uno de los factores, ¿ok? Ya, eso solamente para clarificar de dónde nace esta cosa. ¿Cuál es el sentido gráfico de esto de los signos? Ya, entonces, después multiplicamos los signos, porque nosotros queremos analizar el signo o cuando esta expresión entera es positiva. Perdón, cuando esta expresión entera es menor que 0. Entonces, menos por menos más por menos nos queda menos. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto que está acá? Que en el intervalo entre menos infinito y menos 5, esta expresión es negativa. ¿Ya? Entre menos 5 y menos 4, más por menos menos y menos por menos más. Más por menos menos y menos por más menos. Y más por más y más por más nos queda más. ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio dice, ¿dónde esta expresión es menor que 0?
por lo tanto negativa. Sería acá y sería acá. ¿Ok? Entonces graficamos esto y dibujamos los puntitos. Entre menos infinito, a infinito, menos 5, menos 4 y un medio. ¿Ya? Entonces nos dice entre menos infinito y menos 5. Es negativa, que es lo que nos interesa. Entonces sería de aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Entre menos infinito y menos 5. Acuérdense, siempre lo ponemos abierto nomás y al final analizamos si los puntos estos están o no están en la solución. Después, esta que está acá nos sirve, o sea, entre menos 4 y un medio. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento la solución sería de menos infinito a menos 5, unión de menos 4 a un medio. Veamos qué pasa con los extremos. Si x vale menos 5, ¿qué pasa si x vale menos 5? No lo vamos a escribir, sino que lo vamos a analizar nomás. Si x vale menos 5, obviamente lo reemplazamos directamente en el factor que lo arroja como punto crítico. Si x vale menos 5 más 5 nos da 0. 0 partido por algo, que obviamente es distinto de 0. 0 partido por algo nos da 0. 0 es menor que 0, no. Por lo tanto, el menos 5 no está dentro de la solución, por lo tanto está excelente que lo hayamos puesto abierto ahí, el intervalo. ¿Qué pasa con el menos 4? Si lo ponemos acá abajo donde fue arrojado, nos queda algo partido por 0. ¿Y podemos tener algo partido por 0 en los reales? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, el menos 4 también está fuera de la solución, así que estamos ok. ¿Qué pasa con el 1 medio? Lo reemplazamos acá, 2 por 1 medio, nos queda 1, menos 1 nos queda 0 en el denominador. Por lo tanto, ¿podemos dividir por 0? No, por lo tanto está muy bien que esté fuera. Luego, esto que está acá corresponde a la solución final del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos ok? Ya, ahora vamos a hacer algunos ejercicios, lo que me alcance el tiempo, así como raros, digamos, diferentes, que pasan cosas. A ver, por ejemplo este. Problema número 4. Por ejemplo, si tenemos x cuadrado más x más 1. Y esto queremos ver que sea mayor o igual que 0. No, vamos a ser menor que 0. Entonces lo primero, ya tenemos un 0 a un lado, primer paso, listo. Después de eso desarrollamos al máximo al otro lado, está desarrollado al máximo. Después de eso, ¿qué hacemos nosotros? Vemos si esta expresión se puede factorizar. ¿Cómo? Con el a, el b y el c, coeficientes que acompañan en este caso particular. Sacamos el delta, que es b cuadrado menos 4 por ac. No me gusta ponerle paréntesis para que no se b cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a y por c. Entonces nos queda 1 menos 4, nos queda menos 3, que es menor que 0, por lo tanto no se puede factorizar en los reales, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, oh, cáspitas, si no se puede factorizar en los reales, no puedo sacarle puntos críticos. Si no puedo sacar los puntos críticos, no puedo hacer ni análisis ni tabla, porque ¿en dónde lo hago? Entonces la respuesta a esa inquietud es, haga el análisis, choc, igual nomás, pero en todos los reales. ¿Por qué? Porque esta expresión se comporta igual en todas partes, o sea, en todos los reales se comporta de la misma manera. Y te dice, pero profe, ¿qué factor voy a poner ahí? Ponga el factor que tiene, que no puede hacer nada con él. ¿Ya? Uy, que me he hecho esa línea. Por lo tanto, el único factor que usted va a analizar es el mismo término, porque usted ya no lo puede factorizar. Entonces uno dice, bueno, eso significa que podemos hacer un dibujito para explicarle. Que esta expresión se comporta igual dentro de todos los reales. Entonces significa que si tomo cualquier número real, el signo de esto va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, si tomamos x igual a menos 10, estoy inventando.
x igual a menos 10. Menos 10 al cuadrado nos da 100, menos 10 más 1 nos da un resultado esto positivo. Si tomamos el 825 al cuadrado más 825 más 1 nos da algo positivo. Esto, cuando no se puede factorizar en los reales, significa que la expresión cuadrática se comporta siempre de la misma manera, o sea, o siempre es positiva o siempre es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si ponemos el signo más, lo voy a explicar un poquito más con gráfica. Si siempre más, por lo tanto aquí sería, no hay nada con que multiplicar, siempre positiva. Siempre, en todos los reales, esta expresión es positiva. Entonces, ¿cuál sería la solución a nuestro ejercicio? Porque si ustedes se fijan, a nosotros, yo les estoy preguntando, ¿cuándo esta expresión es menor que 0? ¿Cuándo esta expresión es negativa? Entonces, pero nos damos cuenta que en todos los reales esta expresión siempre es positiva. Por lo tanto, no hay ningún valor de x tal que esta expresión sea negativa. Luego, la solución de este ejercicio es el conjunto infinito. ¿Qué significa esto? Que no existe ningún número real x tal que al ser reemplazado en esta expresión nos dé algo menor que 0. ¿De acuerdo? A ver, ahora vamos a hacer un apoyo gráfico para explicar este tema cuando las... A ver, ustedes saben que nosotros tenemos acá, a ver, voy a borrar esto que está acá, no, a ver, en este caso particular de este ejercicio, de esta expresión cuadrática, voy a hacer otro dibujo si te alcanzo, si tenemos y igual a x cuadrado más x más 1, cuando nosotros hacemos el análisis de esta expresión, en el fondo estamos graficando, analizando para qué valores de x esta expresión es positiva o negativa. Cuando no se puede factorizar, significa que esta expresión siempre es positiva o siempre es negativa. Nosotros cuando analizamos el x cuadrado más bx más c, la curva, si el a es mayor que 0, la curva hacia arriba. Si el a es menor que 0, la curva es, bueno, cóncava se llama hacia arriba o concavidad positiva, y hacia abajo se llama concavidad negativa. Entonces, en este caso, lo que acompaña x cuadrado, fíjense que es mayor que 0. Por lo tanto, eso significa que la curva va hacia arriba. ¿Ok? ¿Cuál es el vértice? Sí, esto no entra en la prueba, pero solo para que se entienda el concepto. El vértice es, la fórmula del vértice es menos b partido por 2a, la función o la expresión evaluado. Por ejemplo, si nosotros llamáramos como relación o expresión nomás, f de x igual a x cuadrado más x, esto no entra no entran funciones por si acaso en la prueba, solamente para poder graficar esto que está acá, f evaluado menos b partido por 2, para explicarle un concepto, nada más. Entonces, ¿qué es menos b partido por 2a? Sería menos 1 partido por 2, y f evaluado en menos 1 partido por 2, ¿ya? Entonces, en este punto, que es menos 1/2, la función evaluada en esto, que por ejemplo, supongamos que esté acá ya, supongamos que ese valor sea f evaluado en menos 1/2, y no lo voy a calcular para no ocupar los poquitos minutos que me quedan. Entonces, nuestra parábola en el fondo hace esto. Entonces, esto que les estoy mostrando acá, es lo que indica acá, que siempre es positiva, siempre está arriba, nunca pasa por acá abajo. ¿Ya? Ahora, fíjense qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que analizar a ver, déjenme esta parábola. Esta parábola, por ejemplo, insisto, esto no entra en la prueba, ¿sí? Es solamente para que se entienda el concepto. Si nosotros en un enunciado tuviésemos esta que está acá, el a es 1, el b es 2, el c es menos 3, el delta, que es b al cuadrado, menos 4 por a y por c, nos queda 4 más 12, nos queda 16, que es mayor que 0, por lo tanto, sí se va a poder factorizar, y la factorización de esto sería, por ejemplo, supongamos que nosotros estuviésemos resolviendo la ecuación x cuadrado más 2x menos 3 mayor o igual que 0, supongamos eso que está ahí. Entonces, en el fondo, la factorización va a ser
Bueno, en este caso se ve al tiro, porque acuérdense ustedes que podemos buscar en este contexto al ojo dos números que multiplicados nos den el menos 3 y sumados nos den 2, que sería el x menos 1 por el x más 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es la factorización. Entonces, si nosotros viéramos esto de manera gráfica, podríamos sacar el vértice que está ubicado en menos b partido por 2a, que sería menos 2 partido por 2, o sea, en menos 1, y f evaluado en menos 1, insisto, funciones no entran en esta prueba, que sería menos 1 cuadrado, solamente para poder explicarle el tema gráfico. Nos queda 1, menos 2, menos 3, nos queda 3, 3, 3, 3. 1 menos 2 menos 3, nos queda menos 4, por lo tanto el vértice va a estar ubicado en el menos 1, menos 4. Entonces si nosotros graficamos esto, por ejemplo, en el menos 1, menos 4, 2, 3, 4 por acá, ¿se fijan? Nosotros tendríamos esta parábola. Más o menos así, ¿ya? Este puntito que está acá es el punto de corte, que es el menos 3, porque el punto donde esto se hace 0, el otro punto de corte es en el 1. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, cuando uno les pide resolver esta inecuación, en el fondo la pregunta es ¿para qué valores de x esta parábola es positiva? O sea, en el fondo nos interesa analizar para qué valores de x estamos acá y acá. ¿Se fijan? Entonces, así gráficamente, sin hacer la tabla, pero ustedes no tienen que hacer esto, ¿ah? Esto es, insisto, súper insisto, esto es solamente porque les estoy tratando de explicar cuál es el sentido gráfico de lo que ustedes hacen cuando trabajan con la tablita. ¿De acuerdo? En el fondo están buscando para qué intervalo, para qué valores de x se tiene esta parte, que la gráfica de esta expresión es positiva. ¿Ya? Si ustedes hacen la tabla, les va a dar esto por respuesta. Entre menos infinito y menos 3, unión entre 1 y más infinito. Y si la pregunta hubiese sido, ¿para qué valores de x, x menos 1 por x más 3 es menor que 0? En el fondo habrían tenido que responder entre menos 3 y 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vuelvo a insistir, esto ustedes no lo deben hacer, ¿de acuerdo? Esta parte de la cosa gráfica. O sea, lo que les quiero decir es que esto no entra, sacar vértice de una parábola tampoco entra, ¿de acuerdo? Todo lo que estoy borrando no entra en la materia de ustedes si no lo tienen que utilizar hasta acá, ¿me entienden? O sea, esto, si lo hacen esta factorización, hacen la tabla y llegan a la respuesta. Es eso lo que ustedes deben hacer y lo que entra para ustedes en esta prueba. Yo les hice la gráfica solamente para que visualizaran cuál era el sentido de lo que nosotros estamos haciendo con la tabla. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso sería lo que tengo preparado para ustedes. Espero que se haya comprendido.